le cuesta al Estado la corrupción? Hasta el momento, el Ministerio Público ha recibido más de 500 denuncias por diferentes actos anómalos. Solo en plazas fantasmas, se calcula que se han perdido 4 millones de quetzales. El desfalco a la Policía Nacional Civil se calcula en 52 millones. Y este dinero mal versado estaba destinado a remozar comisarías y compra de equipo para los agentes. Otra cifra que causó indignación durante el 2015 fueron los 116 millones de quetzales, fruto de las negociaciones anómalas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se priorizó la compra de medicamentos sobrevalorados, dejando la salud de los usuarios en segundo plano. Sin duda, el caso más paradigmático es la estructura de la línea, en donde se señala la participación del ex binomio presidencial. Esta red defraudó al Estado por 28 millones de quetzales según el MP. ¿Qué mecanismos de transparencia deben fortalecerse para evitar que los recursos públicos terminen en manos de particulares? Bienvenidos a Sin Filtro. El tema de hoy, la transparencia, y conlleva pues hablar de los casos de corrupción que este año se han destapado en el 2015. Vamos a discutir con nuestros analistas. Le damos la bienvenida a Estuardo Zapeta, periodista antropólogo, y también a Fernando Espina, abogado y analista político también. Le decimos a la audiencia que pues sus comentarios son bienvenidos con el numeral SF, Reto Transparencia. Hablar de transparencia en este año de la corrupción es irónico, está difícil. ¿Qué marcó el 2015 en esta línea, Estuardo? Bueno, tal vez se nos olvida que uno de los presidentes que nombra un año con el nombre, el año de la transparencia, es precisamente Otto Pérez Molina, que está preso, ¿va? Y ese año, pues hubo eso fue creo que el año pasado, ¿verdad? Fue en el informe de labores y todo. Sí, que declaraba el año de la transparencia y todo eso. Creo que lo más relevante este año ha sido no solamente los casos de la línea, todas las líneas que existen, principalmente la línea de la SAT, pero la línea del IX, la línea por ejemplo, toda la línea en el fútbol, todas las líneas que hay. Que han salido durante este año. Las que faltan y las que podrían empezar a fortalecer un proceso contra la impunidad a partir de enero del 2016. Línea en el organismo judicial, línea en el Congreso, y el Congreso es la línea más grande, 13,000 millones todos los años, 12,000, 13,000 en el listado geográfico de obras, y hay líneas que van desde la gente que toma las decisiones en el Congreso hasta los cocodes. Entonces sí hay creo que Estados Unidos ha hecho en su estrategia de controlar la región, un análisis muy interesante, ¿verdad? Y a Guatemala le entró por el lado político, a Honduras le entra por el lado económico, y a Panamá se va a ir por el lado financiero político, ¿verdad? Entonces es parte de la agenda de Estados Unidos también lo que estamos viendo, y obviamente controlando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG es básicamente un brazo de acción del gobierno de Estados Unidos, muy solapado por supuesto, pero es también la lucha del geoposicionamiento de Estados Unidos frente a todas las fuerzas europeas. Que fuera ineficiente si no existieran casos de corrupción, pero bueno, vamos a ver. Pero aquí las líneas. Eso es el Disneylandia de la corrupción, okay. ¿Verdad? Fernando, este año, ¿cómo haces el análisis, el balance final en el tema de transparencia con todos estos casos paradigmáticos que se destaparon por la CICIG y el Ministerio Público? A mí me parece, Ben, que ha sido un año simbólico para este país. Me parece muy importante considerar que el gobierno de Otto Pérez Molina, si algo llevó a la sociedad, fue a un despertar, y ese despertar de la sociedad que está vinculado pues con la transparencia, porque nosotros como administrados, todos los ciudadanos nos hartamos de la situación de corrupción, del cinismo con que el gobierno del Partido Patriota estaba manejando la cosa pública, la administración pública. Nos dimos cuenta que esa cantidad de robos, esa cantidad de corrupción que estaban haciendo ellos, fue lo que llevó a la fractura, a la quiebra de nuestro país, de nuestro Estado, a tener instituciones desfinanciadas, a tener un sistema de salud completamente quebrado, a que la educación estuviera por los suelos. Y ese hartazgo, ese despertar está completamente vinculado con la transparencia, porque nosotros ahí nos damos cuenta de la importancia de nuestro papel como ciudadanos. Si no somos nosotros los que exigimos transparencia, que exigimos rendición de cuentas y que fiscalizamos a los políticos, nadie lo va a hacer. Y esto seguiría siendo lo que había venido siendo durante los últimos años, y pudo haber llegado mucho peor.
Entonces, para mí es un año simbólico e importante un año de en cambio. cuestión de transparencia. ¿Y qué opinas del papel de CICIG? Bueno, ya Stuart nos anticipaba un poco, lo ve más como un ente de influencia de Estados Unidos. ¿Cómo analizas el papel de CICIG durante todo este 2015? Para mí CICIG ha jugado un rol simbólico, un rol muy importante. Recordemos que la CICIG venía desde hace varios años la solicitud, tuvimos la primera creación de la CICIAX que no funcionó, luego vino la CICIG que empezó a dar unos resultados positivos, luego tuvimos algunos cambios, una época de uno de los comisionados que era un papel muy bajo. Sin embargo, durante estas épocas han venido desarrollándose muchas investigaciones, y más allá de las investigaciones yo quiero recordar también que CICIG ha impulsado varias leyes. Ha impulsado leyes que son importantísimas para el país en cuestión de transparencia, ¿verdad? Podríamos hablar concretamente de las leyes que se han impulsado relacionadas como la ley contra la corrupción, la ley de métodos especiales de investigación, también tenemos las leyes que se crearon de las comisiones de postulación, y hay muchas normas que le han permitido tener una estructura que en estos momentos le permite dar resultados. Entonces empezó a construir un andamiaje CICIG que le permitiera tener los resultados que hoy día estamos viendo. Y obviamente también se lo debemos al gobierno de Otto Pérez Molina, que CICIG haya acelerado muchos casos que traía en investigación cuando ellos dijeron que estaban considerando que CICIG no iba más en el país. Bueno, eso sirvió para que esos casos pudieran salir lo más pronto posible. Estuardo, durante este año han llegado al Ministerio Público 700 denuncias por corrupción, o sea, se ha elevado este número de denuncias. ¿Va a poder el Ministerio Público operativizar todo esto que se viene para 2016? No, es demasiado. Es al nivel de investigación que nosotros tenemos. Si uno compara los números, por ejemplo, de número de investigadores por habitantes, se da cuenta uno que fácil El Salvador nos duplica el número de investigadores, pero no solo eso, sino también los recursos disponibles. La FESI, que es la Fiscalía, digamos, contra la impunidad y toda la lucha, en realidad no tiene los recursos que son necesarios. Acción Ciudadana lo ha dicho, Movimiento Cívico lo ha dicho, de hecho hay un estudio en el cual se ve la cantidad de dinero que se le dedica, por ejemplo, a en tiempos de la fiscal anterior, ¿verdad? de Claudia Paz y Paz, que no solamente se le da poco, sino que se le quita a la Fiscalía contra la impunidad, y lo poco que tenían lo estaban gastando en gasolina y cosas así. Tienen que moverse. Entonces es muy difícil, a no ser que haya realmente un compromiso de decir vamos a apoyar al ente investigador. Porque la CICIG, nos guste o no nos guste, aunque pasen 8, 4 o 10, se va a ir. Y tomemos el caso de Minúa. El caso de Minúa, al final, cuando estuvo aquí, hubo una presencia de Minúa para transferir ciertas habilidades para tiempos de paz, ¿verdad? Es casi el mismo fenómeno que tenemos con CICIG. ¿Cómo va a quedar eso? Porque una cosa es tener las habilidades y la transferencia y el conocimiento, pero otra cosa es tener la tecnología para hacerlo. Aplicarla e incluso profundizar esos casos, porque estos casos pueden seguir alargándose. Casos ya es bastante. Y no sé, por ejemplo, mirás solo la línea de la SAT son que 300 y pico denominados empresarios o importadores. Usuarios de la línea. Como decía Miau Miau, ¿verdad? El empresario Miau Miau. Yo pagué, era lo único, es un chino que lo único que podía decir, yo pagué. Imaginemos. No se sabe qué pagó, ni a quién le pagó. ¿A quién le pagó y cómo pagó? Si le pagó a la SAT o cómo pagó. Pero toda esa investigación, eso va a ser muy interesante. Acuérdate que eso entra en alianza, por ejemplo, con la Intendencia de Verificación Especial, la IVE. Entra en alianza también con todo el sistema bancario de Guatemala, que en cierto momento tiene que soltar. Entra en alianza con todas las empresas de telefonía de Guatemala, porque si no, no podría hacerse. Entra sobre todo la base principal, que es el organismo judicial. Sin ese ente del organismo judicial y el MP en alianza, no se puede hacer, pero 700 casos ya es un montón, ya son muchos. Vamos al corte para seguir hablando de lo importante y el reto de no solo seguir con estos casos, sino también ganarlos en los tribunales. Volvemos en un momento.
Seguimos aquí en Sin Filtro. Usted puede participar con el numeral SF Reto Transparencia, y también el Ministerio Público y la CICIG tienen un reto: ganar los casos en los tribunales. Algunos parecen ser más consistentes, otros más difíciles. Tal vez solo hay llamadas, solo hay métodos especiales de investigación. Fernando, ¿cuál es la importancia de por lo menos que la mayoría de estos casos tengan una condena en los tribunales? Fíjate que a mí me parece clave retomar esta discusión sobre la importancia del fortalecimiento del sector justicia y de lograr algunos casos emblemáticos. Yo creo que, como bien es cierto, dice Estuardo, se han presentado más o menos 700 casos, pero estos todavía son pocos. Para toda la estructura de la administración pública del país, tenemos 338 municipalidades, tenemos 158 diputados, tenemos más o menos 20 ministerios, tenemos secretarías, dependencias, que en todas estas yo estoy seguro que si hacemos una investigación vamos a encontrar que hay problemas de corrupción. Entonces, para mí lo simbólico es identificar casos emblemáticos y hacer un litigio estratégico. No es posible que en un año o en 2 años atendamos todos los casos, pero sí podemos identificar aquellos casos que tienen un mayor impacto para la población, aquellos casos donde nosotros vemos que la impunidad ha estado permanente durante muchos años, casos de alcaldes que han tenido 5 años, 5 periodos gobernando, casos de ministerios en los cuales aún no se ha destapado actividades. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones es un ministerio que todo el mundo sabe que hay mucho, que se aceitan, hay muchos proyectos, muchas obras, muchas maquinarias. El Ministerio de Gobernación, ¿verdad?, que es un ministerio que hace compras masivas. A mí me resulta clave que identifiquemos 2, 3 o 4 casos donde tengamos altos funcionarios públicos y que podamos lograr sacarlos en este corto periodo y que esas personas sean condenadas. Pero no basta que las personas sean condenadas, es fundamental recuperar el dinero que se ha perdido a través de la corrupción. Ir a la extinción del dominio, a la identificación de esos bienes y extinguirlos, porque lo que la población quiere es ver que ese dinero vuelva a las arcas del Estado. Si hablamos del cuánto se perdió, cuánto se llevaron, algunas estimaciones que medios de comunicación han dado, por ejemplo, solo en plazas fantasmas 4.7 millones de quetzales. Por el caso Ixpisa, 116 millones. La línea, la famosa línea, 28 millones de quetzales. El desfalco a la Policía Nacional Civil, 52 millones. Estuardo, vamos a ver de regreso por lo menos la mitad de esos millones. Sí, pero te doy la principal línea, que esos números que dijiste, que ya para nosotros son ya conocidos, ya enormes, se quedan cortos cuando uno ve la principal línea. La principal línea es realmente el listado geográfico de obras en el Congreso de la República. Y 13.000 millones, que precisamente están asociados al Ministerio también de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y entonces, esa ya no es línea, ese es círculo, fíjate, es un círculo vicioso, porque abarca también no solo la gente que decide, ministros y todos que están hasta arriba, viceministros, sino que abarca y corrompe y está descomponiendo una de las bases sociales más importantes que tenemos, que son los COCODES, los COMUS, los CODERES y todo eso. Porque, mira, te lo voy a decir muy sencillo. El reto es transparencia. Pero ¿qué transparencia vas a tener cuando llega el COCODE, ¿verdad? Y el COCODE, así todo envalentonado, llega con una empresa y le dice: mire, yo necesito que me hagan la escuela. Y entonces la empresa se pone a temblar y vamos a hacer escuela, que no sé qué. Pero me la tienen que hacer con esa empresa. Claro, ahí está la intervención. Ya la empresa le dio la mordida al COCODE. Ahí ya vemos que ahí ya hay pérdida, ya comienza la comisionitis. Y el diputado que también, y resulta que la empresa es de un diputado y todo, porque va asociado con el listado geográfico de obras. La misma Roxana Valdetti decía, y esas son declaraciones de ella, que solo del presupuesto, que aproximadamente era 60.000 millones cuando ella habló, ahora vamos a entrar a un presupuesto de casi 71.000 millones, sí, por ahí. Eran 15.000 millones solo en corrupción. O sea, 25% del presupuesto se iba en corrupción. Y cuando miras, por ejemplo, que ahora los periodistas hemos conocido, por ejemplo, la comisión, estaba a 10%, y uno decía, que pasó a 15, luego a 20, conforme los gobiernos iban pasando, iba a 20. Y la obra ahora está con en 35.
5. Y la obra está con materiales defectuosos. Con materiales sí. Está más o menos de cartón, un 30%, ¿no? la comisión estimada. Así es. Si la comisión estimada es de un 30% y estamos hablando de un presupuesto de 70,000 millones, estamos diciendo que más o menos 21 millones de quetzales se van a ir en corrupción. 21 millones de quetzales que los guatemaltecos estamos aportando. 21,000 sería. 21,000 millones para... 21,000 millones de quetzales que los guatemaltecos estamos aportando. ¿Para qué? Para tener unas mejores condiciones de vida, que lo que están haciendo es desviarse a bolsillos particulares, en muchos casos de políticos que han llegado a los cargos con el único objetivo de enriquecerse. Yo diría que más que la comunidad, el que nos va a poner la obra y el que nos va a decir la empresa, o es por algún lugar el alcalde, o es el diputado, o son los ministros. Ahí es donde yo veo que nosotros tenemos que pedirle a la ciudadanía esa fiscalización, ese control de la obra, porque si vamos a ver el ejemplo que nos estaba planteando Estuardo, si vamos a hablar de una comunidad que se va a construir un COCODE, el gobierno central, la Contraloría General de Cuentas, le es muy difícil llegar hasta la comunidad y fiscalizar que la obra sea bien hecha. Sin embargo, si ahí tenemos una comunidad que sabe que esa escuela que se está construyendo es fundamental para que sus hijos estudien y que esa escuela construida de forma correcta cuesta 200,000 quetzales, pero si tenemos un portal o tenemos información donde dice que a través del sistema de Guatecompras, una licitación que hizo el Ministerio de Comunicaciones está haciendo una escuela en 500,000 quetzales, hay 300,000 quetzales que se están yendo en corrupción que podrían servir para esa misma comunidad. Pero si no son ellos los que están directamente fiscalizándola, no lo va a hacer nadie más. La Contraloría tiene que fiscalizar demasiadas instituciones como para estar pendiente de obras. Y llega mucho. La Contraloría está después del hecho. Después del hecho. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a ver la Contraloría? Papeles. No mira la obra. Papeles, la obra antes y durante no lo ve. Va a haber un papel decisivo de Jimmy Morales en este juego de las obras, en la relación con el Congreso, su ministro de Comunicaciones, que no sabemos quién va a ser. ¿Puede él ser un papel determinante para cambiar esta situación? El reto de transparencia. Sí, pero en alianza con el MP. Si no tiene al MP de su lado, si no tiene la investigación de la Contraloría también ahí, fíjate que aunque llegue después, si llega a ver papeles, yo creo que empezar a ver, aunque sean los papeles, y empezar a ir hacia atrás. O sea, agarrar el papel y hacer, digamos, la historia, vas a encontrar muchas sorpresas. Puentes que no existen, cárceles de cartón, como ya hemos tenido, vamos a encontrar escuelas que se están cayendo o escuelas que están debajo del árbol, y en los papeles te dice proyectos que ya están terminados y de repente vas a ver y no llevan ni 30% de la obra o van en solera media. Entonces, lo que uno va a ver es, aunque sea papeles, si agarras unos 3, 4, 5, 20 de estos. De hecho, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales hizo un estudio tomando solamente los papeles y yendo a ver. Y la gran sorpresa es que por lo menos un cuarto de las obras que se fueron a ver no estaban terminadas. Yo le pongo un ejemplo a todos los televidentes. Este hospital que es de Villanueva, que está aquí, este hospital que está pegado al basurero, que aquí en Villanueva, vamos a ver los papeles de ese hospital. Miren cómo está. Y nos encontraremos sorpresas. Ahí nos vamos a encontrar sorpresas. Van a encontrar que los papeles que hasta lo terminaron y lo inauguraron. Vamos al segundo corte y ya regresamos para seguir discutiendo este tema de transparencia que es muy interesante y que conlleva pues fortalecer sistemas de fiscalización para que nadie se lleve el dinero público. Volvemos luego de este corte. Regresamos a Sin Filtro, numeral SF, reto transparencia. Hay muchos retos por delante para incluso la ciudadanía exigir y fiscalizar cómo se gasta el dinero público. Fernando, tú querías intervenir en este ejemplo que nos daba Estuardo del hospital y de toda esta intermediación de obras. Yo quiero empezar por decir algo que es importante que tengamos claro todos los guatemaltecos. La responsabilidad pública dura 20 años. Entonces es clave lo que nos decía Estuardo de ir a buscar los papeles. Esas obras, esos colegios, esos puentes, esas escuelas, esos hospitales que se construyeron y que no existen o que quedaron a medias, se pueden ir a fiscalizar. Y ahora estas personas que están dejando los cargos pueden tener responsabilidades penales por 20 años.
Luego de la creación de la ley contra la corrupción, también hizo un endurecimiento fuertísimo de las penas. Muchos de los delitos relacionados con corrupción, como por ejemplo la malversación, también estamos hablando de delitos como el peculado, estamos hablando también del enriquecimiento ilícito. Estos delitos no tienen medidas sustitutivas. Así que a mí me parece fundamental que, aunque sea despacio, el Ministerio Público inicie con esas investigaciones. Yo veo que este año el Ministerio Público ha hecho un ejercicio fuerte en fortalecer sus estructuras de lucha contra la corrupción. Crearon una fiscalía contra la corrupción, que es una unificación de fiscalías que antes existían ahí y que tiene como principal objetivo ir a fiscalizar, ir a encontrar aquellos casos en administración pública que están desfalcando dinero del Estado. Y que también, como nos comentabas, Ben, muchas veces nosotros hablamos del dinero público, hablamos del dinero del Estado, pero se nos olvida que ese dinero es nuestro dinero, que ese dinero es lo que nosotros estamos aportando, porque el Estado en sí no tendría dinero para funcionar si no es a través de los impuestos que los guatemaltecos pagamos. Y no solo los que estamos pagando impuestos, sino que también aquellos que se encuentran bajo las líneas de pobreza y extrema pobreza, que su aporte es mínimo, pero ellos son los principales beneficiados, o deberían de ser los principales beneficiados de ese dinero que estamos perdiendo en corrupción. Estorro, ya hablamos del papel del MP, el papel de la CICIG. El tema del organismo judicial lo mencionabas y es muy importante. Durante este año nos dimos cuenta de claros ejemplos como el bufete de la impunidad, donde se podía negociar salidas de prisión, y juezas y jueces que aceptaban esos requerimientos. La transparencia se tiene que mover también al organismo judicial y poner muy especial atención en ese tema. Y yo te menciono todavía un ente más fuerte todavía que nos... cuando entendés qué es lo que hacen y cómo lo hacen, debe también entrar a una, yo no dijera autodepuración, porque nadie se va a autodepurar. A una depuración. A una depuración, y va a tener que ser de un ente externo, el Ministerio Público. Y de hecho ya vimos los primeros pasos de depuración y excelentes pasos que ha dado el Ministerio Público, y esos hay que seguir apoyándolos. Porque la cadena de justicia no hay entes individuales. Si algo se queda mal en la investigación, le va a dar mal al juez y ahí va la historia mala. Y desde que empieza, digamos, con la misma PNC, los informes y los partes que presentan y todo eso, eso puede en cierto momento hasta sacar a gente que sea culpable o culpar a gente que sea inocente. Entonces, es toda esa cadena en la cual nosotros sí tenemos que ir pensando. El OJ es muy importante por la decisión que tiene que tomar, por la condena o la absolución que tendrá que hacer en todos estos casos. Pero, por ejemplo, una jueza que una vez dijo, y eso está grabado y eso lo tenemos, dijo que ella decidía de acuerdo con el clamor popular, ¿va? Sí, que ella se orientaba. Que ella no quería, ella jamás quería parar en la cárcel, por ejemplo, junto con Rosana Valdet, y ahí paró, ¿va? Pero eso fue lo que dijo ella. Entonces ella decidía por clamor popular. La justicia no depende del clamor popular. La justicia no depende aún de quién presiona más y quién presiona menos. La justicia depende de una reglamentación y una normatividad que busca la justicia. Es que eso es lo que no hemos buscado nosotros, la justicia. No busca la venganza, porque la ley no es para vengarse, sino es para recuperar también y resarcir. El concepto que no tenemos dentro de la ley nosotros, este derecho romano, es el concepto de resarcimiento. Sí. Fernando, justicia es saber a qué atenernos. Eso es la justicia. Y los jueces hoy en día no saben a qué atenerse. ¿Por qué? Porque han estado dentro de una red, dentro de un mecanismo de impunidad que no habían sido tocados. Entonces podían darse estos casos que un juez dijera, yo resuelvo según el clamor popular, o podíamos encontrar jueces. Por ejemplo, nosotros deberíamos de tener claro cuáles son los rangos de ingresos de todos los funcionarios públicos. Un juez de paz debe ganar alrededor de 12,000 quetzales. Un juez de instancia debe ganar alrededor de 18,000 quetzales. Un juez de los magistrados deben andar alrededor de los 25 o 30,000 quetzales. Si nosotros vemos a un juez de paz o a un juez de instancia que tiene 2 casas, que las ha construido con base en lo que ha estado ganando, que maneja una camioneta BMW X5 que debe costar unos $50,000, que tiene esposa, que tiene hijos, que él los mantiene, ahí hay algo que está fallando. Desde ahí nosotros tenemos que tener la claridad que esta persona está recibiendo más dinero del que puede demostrar. ¿Y quién juega un papel clave ahí? La IVE.
Ahí es donde nosotros necesitamos que la IDE le mande avisos al Ministerio Público y le haga ver, mire Ministerio Público, estamos encontrando que en tal institución hay personas que tienen más ingresos que los que querían de tener. Entonces volvemos nuevamente a que quien es el arma clave en este caso es el Ministerio Público, pero como el Ministerio Público también tiene la necesidad de verse para adentro, de ver si ahí no hay fugas, no hay fallas, entonces de momento, sí las hay. Ya eso ellos mismos. Entonces, de momento, ¿quién es el que tendría que estar? Estamos dependiendo de alguna forma de un buen papel de la CICIG, de un buen comisionado que siga desarticulando estas estructuras, incluso dentro de las instituciones del sector justicia. Me parece clave lo que decías de hablar de un sector justicia. No podemos hablar de la Policía Civil por un lado, no podemos hablar de la Defensa Pública, del INASIF, no podemos hablar del Ministerio Público, de la CICIG. Tenemos que hablar de un sector justicia que tiene que funcionar como un reloj, como un engranaje de un reloj que va sacando casos que pueden ser condenados. Y las leyes están. Ahí están, ya están aprobadas. Digamos, una ventaja que tenemos la ciudadanía es que las leyes ya están. Está la ley contra el crimen organizado. Está toda la normativa que ha cambiado. El mismo Código Penal ha ido mejorando. La ley precisamente para entrar en estos juicios. Desde muchas cosas que no estaban tipificadas, ya están tipificadas. Y entonces es de aplicarlo, pero son los entes. Y el ente neutro obviamente se volvió la CICIG, la que puede ver hacia todos, pero es temporal. Y la evaluación a la CICIG sería, está trasladando esas capacidades a, por ejemplo, el MP, pero no solo al MP. Porque no solo el MP hace investigación, la policía también tiene entramos ya al tema de conclusiones, y para eso, para que termines con esos puntos fundamentales que se deben de atender en el tema de transparencia para el próximo año. Mira, te voy a decir, los choleritos como los diputados de mi pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Que no tenían dónde caer muertos y que uno hasta los tragos le pagaba, y de repente resultan con esas mansiones y esos palacios que uno dice, ¿dónde estoy? En 2 años. Eso es enriquecimiento ilícito. Sí. Entonces, es tan visible y es tan obvio, como decías, que se está enriqueciendo, ¿verdad? Y porque entran con pichirilo al Congreso y cuando uno se ya tienen compresor, ¿verdad? Es bien sencillo. O sea, no es, y como son bien choleritos, tienen que mostrar el pisto. Vamos a las conclusiones. A las conclusiones de eso, buscar el enriquecimiento ilícito. Follow the path of the money, decía Garganta Profunda. Sigue la huella del dinero. Y la huella del dinero te va a llevar a la corrupción. Ahí vamos a encontrar sorpresas, Fernando. Yo te diría, primero que nada, ciudadanía. Nosotros los ciudadanos estamos obligados a denunciar aquellos hechos de corrupción que vemos. Los diputados de nuestro pueblo, ¿verdad?, que de repente empiezan a construir una gran casa, hay que denunciarlo. Si ellos no lo tenían y en menos de un año lo tienen, hay que denunciarlo. El primer paso para que el engranaje del sistema de justicia funcione es una denuncia. El Ministerio Público difícilmente va a actuar solo. Segundo, un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que sea un tema de enfoque para estos años que vienen. También tenemos que trabajar fuertemente en el fortalecimiento de la CICIG. Preguntabas al inicio si existe algo que pueda hacer el nuevo presidente. Pues algo que puede hacer es demostrar su respaldo a la CICIG. Porque pueden haber ya medidas que nos están diciendo si a él le interesa o no le interesa, según lo que esté pensando hacer en su gobierno, ¿verdad? Muy bien. Llegamos al final entonces de este tema, el reto transparencia, un tema que sin duda será clave el próximo año y estaremos atentos como ciudadanos a lo que va a hacer el organismo judicial, el organismo legislativo y claro, el presidente electo. Esto es Sin Filtro, donde las conclusiones las saca usted. Tenga muy buenas noches.